Estamos con la doctora Soledad Firpo. Vamos a hablar de dos temas con ella, pero el primero es un tema que realmente nos parece muy grato. Está pronta a presentar su libro, me encantó el título, Resistiendo en Soledad, que fue en definitiva el perfil de una pandemia que ojalá solo forme parte de un comentario cuando seamos más grandes a nuestros nietos y que no tengamos que volver a verla, porque debe haber sido, sobre todo para ustedes los profesionales, ¿no?, enfrentarse con una situación totalmente nueva y en algún punto dramática, ¿no? ¿Cómo estás, Soledad? Hola, buenos días. Sí, realmente fue así, tal cual lo describís, de un momento para otro. Estábamos viendo sobre fines de enero del 2020, empezamos a ver qué es lo que estaba aconteciendo a través de uno de los médicos que tenemos en la institución, que le encanta mirar noticias de afuera con respecto a medicina, y recuerdo que en un pasillo del hospital me hace el comentario y dice: ¿vos te estás enterando de lo que está ocurriendo en China? Sí, le digo yo, pero así como estaba muy lejano, ¿no? Sí. Como sí, estoy al tanto, leí alguna que otra noticia, y me dice: me parece que en unas semanas tendríamos que empezar a prepararnos. Bueno, yo respetándolo dije: me parece por ahí que es un poco apresurado, pero podemos ir pensando. En febrero fue, los primeros días de febrero fue, yo me acuerdo que me iba de vacaciones y fueron la primer charla que dimos, haciendo como un resumen de la situación, en donde de a poquito iba invadiendo lo que era Europa, ¿no? Y en marzo se desató un caos. Recuerdo que acá puntualmente había un evento social que era un casamiento, claro, el 9 de, me acuerdo todo con precisión, como para no recordarlo, el 9 de marzo empezaban a llegar italianos a la ciudad. Y ahí es donde empezó a haber muchísimo caos, y ahí fue un momento bisagra en mi vida, en donde como que empezó una vorágine que casi no paró durante 2 años, y fue allí donde se suspendió este evento social, este casamiento, y ahí empezamos el 7 de marzo fue el primer caso que hubo en nuestro país, también del extranjero, y bueno, y ahí empezamos minuto a minuto a trabajar. Se conformó un equipo y bueno, todo lo que ustedes ya conocen, ya todos nosotros hemos vivido. Exacto. Soledad, generalmente veíamos en las películas, antes de haber vivido la pandemia, cuando de repente aparecían toda la gente, todos los profesionales con sus respectivos atuendos, y la gente miraba con mucho miedo, y lo veíamos como casi de ciencia ficción, ¿no? Qué raro fue vernos dentro de esa película. Sí, es así. Fue uno leyendo un poquito más de historia, todo el atuendo del Orme, que es el que se usa ahora en Venecia, como el médico de la peste, que se ponen como un pico en donde se ponían una serie de sustancias para los olores pestilentes que había en esa época. Nosotros no fue así, pero usábamos el barbijo, usábamos la máscara facial, nos vestíamos con todo el EPP, que decíamos el equipo de protección personal, el ambo, el camisolín, las gafas, las botas, la cofia, y estábamos muchísimas horas con ese equipo de protección personal. Realmente quienes estuvieron ahí cerquita asistiendo en la sala de internación general, los enfermeros, en la sala de terapia intensiva, en donde era un sitio de mucha concentración viral, porque ahí estaban los pacientes más complejos. Los más complejos aerolizaban mucho más el virus, y terapia intensiva era como el lugar más crítico de todo el hospital, y han hecho un trabajo increíble. Y bueno, lo que cuentan un poco en el libro varios de los que trabajaron en terapia es cómo lo vivieron ellos. No les quiero spoilear nada, pero han contado muchas anécdotas que incluso no solo ellos, sino otras personas me han dicho: nunca me había animado a contar esto.
Con lo cual yo digo de que Resistir en Soledad a mí me generó mucho revuelo y alboroto emocional, pero no fue a la única. A cada uno de los entrevistados de alguna forma, algunos con un poco más de sensibilidad, otros no de acuerdo a su sensibilidad, removieron algunas cosas que uno tiende a guardar, lo que le ha generado dolor, ¿no? Lo escondemos, lo guardamos en algún lugarcito para que no nos duela ni moleste tanto y poder continuar nuestra vida, y son mecanismos de resistencia que son absolutamente válidos. Pero cuando empezamos, de hecho, casi la totalidad de los que entrevisté me dijeron, yo no me acuerdo ya mucho de la pandemia. Yo tenía algunas preguntas disparadoras como para que, y a partir de que uno hace esas preguntas, bueno, que les voy a contar a ustedes, ¿no? Pero hace esas preguntas, empezamos a escarbar un poco el pensamiento y empiezan a aparecer un montón de situaciones y anécdotas que para mí era importante que queden en la historia de nuestra ciudad. Yo durante los meses de abril, mayo, junio, recuerdo haberle preguntado a mi mentora, Silvia González Ayala, que fue mi profesora, que fue por la que me enamoré de la infectología, ¿qué sucedió en 1918? ¿Dónde yo puedo leer qué hicieron en la última pandemia, que fue la de gripe en 1918, que se mezcló un poco con la Primera Guerra Mundial? Pero ¿cómo se manejaron? Está bien, era otro contexto cultural, no existían los medios de comunicación de la forma que existen ahora, era totalmente diferente, pero ¿qué hicieron ellos? Y me dice, no hay tanto escrito, ¿no? Y fue cuando dije, todo lo que estamos pasando nosotros de alguna forma tiene que quedar escrito. Seguramente, no sé si ayudará en un futuro, las próximas, pues esta no va a ser la última sin duda, pero por lo menos que sepan que nosotros hicimos esto con un montón de falencias, nos equivocamos un montón, en otro montón de situaciones tuvimos aciertos, pero bueno, por lo menos que sepan cómo lo hicimos nosotros desde salud y cómo lo vivió, porque el libro no solo habla de los profesionales de la salud, sino en realidad mi idea fue mostrar en distintos lugares de la sociedad cómo lo vivió una mamá que transcurrió su embarazo en pandemia, cómo lo vivieron los abuelos en un hogar de ancianos en donde se han suspendido por completo las visitas, que son tan importantes, la socialización para ese grupo etario, cómo lo vivió un adolescente en donde en 6º año lo único importante para un adolescente es el contacto con sus pares y lo cortamos al 100%, alguien que se fue a estudiar, un suarense que se fue a estudiar, en donde es muy difícil también irte de tu ciudad, irte a otro lugar en donde no podías salir del departamento, porque acá había alguna flexibilización, pero en las grandes ciudades era absolutamente estricto el aislamiento. Estuve entrevistando al padre Alejandro, también cómo lo vivieron desde la religión. Bueno, y así un montón, son casi 30. Ya tenemos ganas de leerlo. ¿Cómo fueron viviendo eso? La pandemia fue, salvando las distancias, como una guerra, ¿no? Ustedes combatiendo ese enemigo que además era muy difícil de combatir porque era desconocido, porque no se sabía cómo iba a evolucionar, de qué manera nos afectaba. Y también, como en la guerra, sacó lo mejor y lo peor de la gente. Aparecieron las mayores virtudes y las mayores miserias. Así es, tal cual. Eso lo describen varios de los entrevistados, quienes también lo cuentan, son la gente que trabaja en nuestro voluntariado en el hospital. El silencio de los invisibles se llama ese capítulo, porque es así, el trabajo que ellos hacen no es absolutamente nada notorio tal vez pero eso nos dan una mano enorme, y ellos veían eso, que se sacó la mayor solidaridad, con la cooperadora se pudieron comprar respiradores, concentradores de oxígeno, camas ortopédicas, realmente una gran cantidad de elementos necesarios, pero en el medio veíamos o pensamos que esto por ahí nos iba a transformar y que algunas cosas iban a cambiar, y fueron pasando los meses y todos volvimos a ser los que éramos. No salimos más buenos.
no salimos más buenas. Así que se notó. También tuvimos nuestras cositas dentro del hospital, como en todos los lugares, hubo algunas rispideces en la toma de decisiones, en las luchas de egos que digo yo que a veces suceden, pero bueno, todo igualmente y pese a todo, teníamos todos un objetivo en común, que era, estamos luchando ante un desconocido, si no nos unimos no podemos hacerlo solos. Y Bautista Segons, que es un suarense, no sé si lo conocen, pero él es el hermano de mi mejor amiga, es un coaching holístico que hace mucho trabajo en equipo, cierra un poco el libro contando cómo es vivir en equipo, ¿no? O sea, si nosotros no nos juntábamos y hacíamos todo esto juntos, era muy difícil terminar de combatir y lograr superar, porque yo digo, lo que pasa en Resistir en Soledad y lo que cuenta Resistir en Soledad es lo que pasó en cada pueblito o en cada ciudad del mundo entero, porque he hablado con Daniel Stockammer, es un infectólogo del conurbano bonaerense que escribió también un libro de la pandemia y él cuenta, de hecho se lo compré para poder leerlo, digo, hay justo 2 infectólogos que escribamos sobre la pandemia, yo creo que escribimos todo lo mismo, pero bueno, finalmente son 2 libros, Ni por asomo se llama, La pandemia develada, la de él, y cuenta, vivimos todos lo mismo, él en un gran hospital, el nuestro es mucho más chiquito, una ciudad más pequeña, en donde estábamos de alguna forma con un poquito más de libertades, a diferencia de esos lugares, pero todos lo vivimos con mucho dolor, ansiedad, incertidumbre, temor, con mucha cosa en el cuerpo, ¿no? Que a veces nos agarraban las alergias, nos agarraban todo porque era muy difícil, no teníamos ni siquiera dónde descargar, porque antes hacías lo cultural estaba suspendido, si hacías un deporte estaba suspendido, o sea, todo donde a veces llevamos toda la emocionalidad y podemos descargarlo, todo eso estaba suspendido, estamos encerrados en nosotros mismos y Resistir en Soledad es un poco esto de lo que se ha vivido en el mundo entero, como ejemplo nuestra ciudad. ¿Cuándo lo presentas, Soledad? El 29 de octubre, que es el día de mi cumpleaños, el 29 de octubre en Casa Grande a las 19:30 horas. Y ya queremos leerlo y por supuesto está buenísimo lo que vos decís, ¿no? Que queden testimonios, que no se pierda, ¿viste? Ese testimonio en primera persona es como una bitácora que si no se plasma en un libro se pierde. Se pierde. De hecho, dentro de los capítulos hay uno que es en primera persona, que se llama así el capítulo, que habla de quien vivió el COVID, ¿no? Estuvo muchos meses internado en la sala general, en terapia intensiva, y escuchar ese testimonio decís, sí, esto tenía que quedar escrito porque nos olvidamos por completo de lo que vivieron también esas personas, ¿no? Uno puede recordar lo propio y a veces con algo de dificultad, pero lo que vivió el otro nos empezamos a olvidar. Y ese capítulo es muy fuerte porque tuvo muchas complicaciones, que a veces los pacientes se complicaban, así que sí, ha quedado todo escrito, así que los invito para que puedan leerlo y bueno, a mí me ha generado una gran satisfacción, espero que pueda transmitirles lo mismo a cada lector. Muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a vos.